La vida universitaria trae retos muy grandes, especialmente cuando estás fuera de casa. Hoy hablaremos sobre la vida de los estudiantes foráneos, sus desafíos y sus enseñanzas. Mi nombre es Juli. Yo soy Heiber. Y alisten sus maletas porque aquí empieza Pasaje Podcast. Hoy estaremos conversando sobre la vida de dos estudiantes foráneas que dejaron su ciudad, su casa y su rutina para llegar a la ciudad bonita de Bucaramanga. Queremos conocer cómo ha sido su experiencia de adaptación, cómo ha marcado su camino y también qué significa realmente construir una nueva vida lejos de donde nacieron. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, mucho gusto. Bueno chicas, el día de hoy tenemos para ustedes algunas preguntitas para conocerlas mejor, para conocer su experiencia, pero primero que todo, por favor cuéntenos cómo se llaman, de dónde vienen y qué están estudiando aquí en Bucaramanga. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Mafe Bonet. Yo soy de Barrancabermeja y actualmente estoy estudiando Administración de Empresas aquí en Bucaramanga. Bueno, mucho gusto. Y mi nombre es Angie Carranza y estoy estudiando Diseño Gráfico en Bucaramanga también. ¿Qué fue lo que más influyó que se vinieran a vivir a otra ciudad? Bueno, en mi caso, pues en Barrancabermeja no hay muchas universidades. Tampoco hay muchas como oportunidades académicas pues como buenas. Entonces, junto a mis papás decidimos tomar la decisión de venir a Bucaramanga a que estudiar aquí, porque pues teníamos la oportunidad y obviamente el tema académico es muchísimo más bueno, entonces pues para aprovechar. En mi caso también fue igual, tipo Valledupar es una ciudad muy pequeña, por así decirlo, y tuve el apoyo de mis padres desde un inicio. Siempre supe que quería irme a otra ciudad, también por la influencia que tenía por parte de mis hermanos mayores. Y digamos, en términos ya de esa expectativa, ¿cómo se imaginaban esa experiencia? ¿Qué, digamos, qué pensaban bueno, qué pensaban de malo, qué les daba miedo? ¿Cómo se imaginaban toda la experiencia como tal? Bueno, yo en mi caso, pues yo la verdad estaba muy emocionada. Yo soy una persona que no me considero ni tan extrovertida ni tan introvertida. Igual quería como tener más amigos, conocer más personas y vivir más experiencias. Entonces estaba abierta a muchas cosas, pero siempre uno de niño como tan infante, viendo las películas así como de, sí, estadounidenses, que los campos, que irse de campamento, perdón, o estudiar en un campus así súper abierto, que todos se vestían de colores, que sin uniforme. Yo me imaginaba eso súper cool y cuando llegué acá fue como chévere, pero no como estaba en mi mente. Las famosas fraternidades, Exacto. mejor dicho, sí. Pues en mi caso, básicamente no estaba muy segura de que quería pues alejarme de mi padre, pero sabía que era lo mejor para mí. Nadie como que en mi familia, digamos que yo soy la hermana mayor, yo tengo un hermano menor, entonces era como la primera experiencia en la familia sobre esto. Y nada, pues estaba feliz porque pues sabía que pues iba a estudiar la carrera que quería, que iba a estar en un nuevo lugar, entonces era como un nuevo comienzo de mi vida. Entonces, por esa parte estaba animada, pero pues obviamente siempre hacer la parte de que alejarse de tu familia y demás, pero pues sí, básicamente. Claro, como todo ese choque, digamos, Sí, como tan exactamente, repentino. sí. Claro. Bueno, ahora ya que ustedes se ven como todas estas expectativas, ¿recuerdan cómo fue el primer día en el que llegaron aquí y se sentían como así desoladas? Bueno, en mi caso, pues me vine una semana antes de iniciar la universidad. Eché todas las maletas en el carro de mi papá, pues él me pudo acompañar hasta acá. Yo estaba preparada porque siento que toda mi vida, y mi mamá me lo ha dicho y demás, he sido una persona muy independiente. Yo como que de hambre no me voy a morir, sé cómo manejar todo ese tema. Entonces, pues estaba feliz, quería como ir a esa independencia. Sin embargo, obviamente se sentía la soledad de que, ok, me despierto para ir a estudiar y mi mami no me tiene el desayuno, me tengo que prepararlo a mí, etcétera. Pero pues como primera instancia lo tomé muy bien, tranquila, preparada y súper nice. En mi caso fue muy complicado porque pues yo vivo lejos de acá, ¿no? Entonces fue un viaje en carro, recuerdo, y como me tenía que trasladar y como que llevarme un montón de cosas, yo no tenía nada acá, ni tengo ningún familiar. Entonces literalmente fue como irnos en una camioneta grande en donde estaban mis maletas. Recuerdo que habían ollas, o sea, había de todo, peluches, estaba súper llena el baúl de un montón de cosas que yo tenía. Porque yo pensaba llevarme el mundo entero para acá, para la Claro. universidad.
y ese día llovió. La carretera pues siempre de allá para acá es muy curva, entonces nos dio muchísimo miedo también, y aparte de eso pues no sabía dónde quedarme a vivir, porque esa era otra cosita, y nos tocó buscar, y pues cerca de la universidad encontramos una cabaña en la que estuve todo el primer semestre. Digamos, y en ese tema que tomas, en ese tema que tocas de encontrar la vivienda, ¿cómo fue esa experiencia de buscaste por arriendo? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue toda esa experiencia de encontrar dónde vivir? Pues la verdad es que yo, como era una niña literalmente y me daba pena todo, pues me ayudó y me colaboró mucho mi mamá, tuve el apoyo de mi mamá en ese sentido. Entonces fue como ir preguntando, pues siento que las personas acá tienen como ese, ese valor tan bonito que es como la empatía hacia los demás, sobre todo yo que soy foránea. Entonces como que siempre tuvimos la ayuda de muchas personas en ese camino. Bueno, pues en mi caso, yo sí cuento, gracias a Dios, con familiares aquí. Entonces, digamos que el plan A o lo que primero se nos vino en mente fue como, ok, pues solamente voy a estar yo aquí. Entonces, digámosle algún tío tuyo que pues normal te quedes en una pieza, en su apartamento y demás. Pero entonces él se dio la oportunidad de que pues mis papás encontraron un apartamento que estaba a la venta, pero estaba en muy buen precio. De pronto, no sé, de seguro la persona que lo estaba vendiendo tenía afán o demás, entonces lo estaba dejando a un buen precio. Pues mis papás vieron la oportunidad de que, ok, igual no hay nada como igualmente tener como el espacio de uno ya. Entonces, pues vieron la oportunidad, la aprovecharon, además de que pues por lo mismo de que ellos pensaron en que también si teníamos un apartamento ellos podrían venir a visitarme y tener donde quedarse y demás. Entonces por ese tema pues si no hubiera sido porque hubiera salido de ese apartamento, no sé, pero aquí estoy en ese apartamento. Una pregunta. Angie menciona que cuando ella llegó era muy niña. Quisiera saber cómo qué edad tenía cada una cuando recién llegaron a la ciudad. Bueno, yo tenía, si no estoy mal, unos 17 años recién cumplidos. Yo tenía 16 años, había cumplido 16 años hace 6 meses, o sea, entré a la U con los 16. Duro, la verdad, duro. Muy duro. Y entonces como que en esas semanas, como cuando ustedes recién llegaban, ¿qué fue lo más difícil que se les hizo como dejando atrás como su familia en esas primeras semanas que ustedes, qué se les hizo lo más difícil? Bueno, en mi caso, siento que lo más difícil de pronto fue el tema de manejar la soledad, como de llegar a casa y no tener a quien contarle cómo me fue en mi primer día de clases y demás. También de pronto, a las primeras semanas no me da tan duro el tema de la comida, pues igual uno como que está motivado, no inicio, universidad, entonces como que, súper motivación, me organizo, hago mis comidas, pero sí, en general lo primero de decir en un momento uno, yo creo que fue como la soledad, toda esa compañía, uno estaba acostumbrado a llegar a la casa, que te saludara tu mamá, que te diera un abrazo, que sea tu hermano, que íbamos a comer todos juntos en el comedor. Entonces, como el tema de la soledad, yo creo que fue como esa experiencia más dura y que fue como lo primero que pues pude vivir. Bueno, en mi caso fue como alejarme, pues es que a mí me dio muy duro alejarme de mi familia, fue como un choque, por así decirlo, tanto así que yo vivía sola en una cabaña cuando yo siento que he sido una persona pues toda mi vida desde pequeña muy independiente, pero me dio duro en el sentido de que me tocaba cocinarme sola y como que uno siempre esperaba del colegio llegar a la casa y comer calientico, hecho por la mamá, no sé qué, eso me dio muy duro, como cocinarme conmigo por mí misma. Los primeros días recuerdo que como que me cociné 2 veces o 2 días seguidos y ya luego como que no me daban ganas de pararme a cocinar por todo este tema de, pues, ajá, lo triste de que tenía a mi mamá lejos. El levantarme sola también me dio muy duro porque recuerdo que nosotros teníamos una clase de 6 de la mañana y por más de que vivía al lado de la universidad, me daba muy duro levantarme. O sea, como que yo no soy, tengo el sueño pesado y no me levanto por mí misma, sino por la larga. Claro, y pues precisamente ese creo que es uno de los retos más grandes que viene también con esa independencia, perdón. ¿Cómo fue ese acomodar las rutinas, digamos, como acomodar esos horarios de a esta hora tengo que levantarme, tengo que sacar tiempo para cocinar, para organizar, no sé, para hacer aseo? ¿Cómo organizaron todo ese tema? Pues a mí la verdad, como te digo, me costó mucho
pero siento que yo he aprendido mucho eso de mi mamá, como a organizarme en el sentido de horarios. Yo ponía alarmas más que todo en primer y en segundo semestre, porque como me tocaba a mí sí pesado de que ir a la universidad, regresar, almorzar, lavar los platos, en los fines de semana lavaba ropa, hacía aseo, como que cogía, organizaba mi rutina también planteando y organizándome teniendo como base el horario semanal de la universidad. Bueno, en mi caso, pues yo en ese tiempo contaba con una perrita. Y entonces era organizarme no solamente pues para mí, sino para el tiempo de sacar a la perrita a pasear, demás. Igual, lo mismo, con alarmas, porque si uno está solo, ¿quién más lo va a hacer? Entonces ponía alarmas, eso sí, ponía como unas, no sé, 4 o 5 alarmas, porque la primera es como que, uno siempre la apaga y qué perecita. Entonces ponía unas 5 alarmas, siempre, digamos que trataba de tener el celular a la mano, entonces yo decía, bueno, si tengo que hacer a las 9, a las 8 ya tengo que ir saliendo. Eso significa que tengo que estar desayunando por tarde a las 7:30, sentada desayunando para luego alcanzarme, no sé, a lavar los dientes, a sacar a la perrita y demás. Entonces, siempre tener el reloj a la mano, no confiarse de que, llego temprano o algo así, o que me queda cerquita o algo así. Siempre tratar como de que, digamos, en mi caso, con los tiempos siempre intento de que sea salir de la casa 1 hora antes de la clase, porque igualmente la universidad queda un poquito retirada, entonces sé que me puedo echar fácilmente 20 minutos llegando, en lo que pues parqueo algo y subo al salón. Y ahora sí, como de pura curiosidad, ¿qué cosas como tuvieron que aprender por necesidad? O sea, como que si ya sabían cocinar o les tocó aprender así esto solas o cómo fue esa parte. Bueno, pues en mi caso, sabía cocinar lo básico, pero cosas que tuve que aprender, por ejemplo, que por más que suenen como, ay, qué comida tan corroncha, siempre va a ser necesario, o sea, aquí, porque está el típico pensamiento de que de pronto, ay, me voy a vivir sola, la gente empieza a pedir muchos domicilios, también dicen que uno descuida mucho su alimentación en la universidad, entonces cosas que sí tuve que aprender fue, por ejemplo, cómo hacer un caldo, en el caso de que de pronto uno se ponga malito o algo así, no hay nada, pues un caldo. Exacto. También tuve que aprender, por ejemplo, bien cómo hacer los granos, de pronto cómo hacer unas lentejas, cómo hacer unos frijoles, cómo hacer guisos, como que, porque pues uno sabe que el guiso ya normal, tomate, cebolla, pero pues hacerlo como de buena manera, más que todo como esos tipos de alimentos, porque pues el huevo, la arepa, el arroz, asar carne, ya todo eso pues. Bueno, en mi caso, primero que todo, aprendí como a saber mercar, porque yo en mi caso personal, pues me tocaba también prepararme y pues nunca, pues a veces acompañaba en Valledupar a mi mamá, pero se me hacía muy difícil como ir a mercar por mí misma sola, como muy peligroso. Pues viví varias experiencias. Gracias a Dios también tuve el apoyo de una compañera durante todo el primer semestre, entonces íbamos acompañadas las dos. Otra cosa fue saber pedir ayuda, porque yo siento que yo soy una persona que a veces se cierra mucho y como que le da pena también pedirle ayuda a los demás. Entonces he aprendido de poquito como eso estando sola acá y básicamente podría decir que también coger transporte. Fue algo que al principio me dio muy duro, pero como había dicho Mafe anteriormente, la universidad nos queda muy lejos de muchas partes, sobre todo de Bucaramanga y de Florida. Entonces como coger bus para que me saliera más económico. Bueno, chicas, viene una pregunta un poquito más fuertecita. Cuéntenos cuáles son esos momentos en los que sienten más la ausencia de su familia, digamos, cuando se hace como más presente todo ese tema de la soledad. Bueno, ¿quién empieza? Bueno, entonces empiezo. Puntos clave en los cuales yo digo, marcan. En mi caso, pues digamos que en la carrera se hacen muchas ponencias o así. Entonces ver cómo todos de pronto invitan a sus papás van, los ven exponer o ven cómo sus papás, o sea, esos compañeros, como que están más al tanto de la universidad. En cambio, digamos en mi caso, al tener los papás lejos, no pueden ir a esas ponencias, entonces uno está exponiendo solo. O los papás, no es como que uno les pueda contar, imagínate que tal profesor, porque ellos no saben cuál es tal profesor, ellos no saben qué es esa materia, ellos no saben, no se dieron cuenta que yo estoy, digamos, trasnochándome haciendo un trabajo, además, entonces como que
esas cositas de detalles son las de como que, no puedo ir a contarle y como que ellos estén frescos del tema que les estoy hablando porque no están ahí presentes. Como que en esos puntos son donde más. Bueno, en mi caso, cuando yo preparo la comida y digamos recuerdo alguna receta de mi mamá y que no me quedo, no me siento igual a mi mamá, eso me hace sentir un poquito como nostálgica. Como decía Maf, en las ponencias de la universidad, o más que todo, diría yo, no tanto al presentar sí, el proyecto, el trabajo, sino durante todo el proceso, como uno tener la compañía y también el apoyo durante que uno está cortando, que uno se está trasnochando. Eso es algo muy bonito y es un proceso que me he perdido por estar acá tan lejos. Otra cosa también sería el día de mi cumpleaños, aunque muchas veces han venido y han viajado y me han acompañado. Sí, sería eso. Y otra cosita también que siento que ahí sí como que todos los foráneos, los domingos. O sea, siento que los domingos es un día de pasar en familia y cuando tú estás muy lejos te da muy duro. Sí, claro, porque, o sea, es una situación que, digamos, como que a uno le falta como ese apoyo familiar que siempre ha tenido uno, entonces como que siempre hace falta eso. Por ejemplo, eso que llega la mamá a las 1, 2 de la mañana con agua panelita de para trasnocho. Uy, para el trasnocho, sí. Sí. Bueno, y ahora también queremos saber cómo han sido esas nuevas amistades también, porque pues obviamente han tenido que dejar sus amistades a un lado también, como que dejarlas allá de donde son, y llegar ahora aquí a Bucaramanga y tener que hacer nuevas amistades. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, yo he contado la verdad con muchas bonitas personas que se me han cruzado en el camino. Pues yo no me cierro a nada, la verdad. Soy una persona que soy muy abierta, me gusta conocer de todos un poquito, como que me pueden brindar y qué puedo brindar y yo también a cambio. Y nada, me han apoyado. O sea, yo siento que he sido una persona que por más que sea yo foránea acá, siempre he contado también con el apoyo de muchos de los padres de mis amigos. Siempre como que me conocen como por ser esa niña pues disciplinada, que estudia mucho, que hay Andy, o sea, todo el mundo me conoce la verdad y yo trato siempre de dar pues que me conozcan como tal y como soy y dar una buena impresión porque obviamente pues eso es lo que se busca, pero sí me he mantenido muy apoyada en ese aspecto. Bueno, en mi caso, pues el tema frente a los amigos, gracias a Dios me iba muy bien. He encontrado amistades muy buenas, pues a la medida de este camino, de este proceso, pues amistades que han perdurado. Entonces eso me pone muy feliz. Digamos que en mi caso yo no puedo decir que fue una niña, ¿cómo es que se diría? Como sobre, ay, ¿cómo se dice? Sí, como ¿Qué bien? No, que sobreprotegida. Ah, ok. En mi caso, pues yo no puedo decir que pues fue una niña como muy sobreprotegida además, pero mi mamá siempre fue muy liberal conmigo, todo, pero digamos que con mis amistades obviamente uno empieza a salir de más. Ya me di cuenta de que hacía falta esa ausencia de decirle como, oye mami, voy a salir, ¿será que me dejas? Ya hoy en día es como, hola mami, ¿qué más? No, estoy aquí en el centro comercial con mis amigas y mi mami es como, ah, súper chévere, disfruta tales. También el tema de lo de los papás de los amigos, porque no sé, tal vez siento que ellos como que se ponen un poquito en los zapatos de uno, comprenden que no está la mamá, comprenden que uno pues se trasnocha, así como ven de pronto los hijos dirán, a la pobrecita, digamos, Muffin, que o sea, capaz y también esté trasnochando y no va a tener quien la apoye y demás. Entonces, súper bien, porque pues también aparte de la alimentación, todos los papás es como que ven, te invito a almorzar, ven tal cosa, y fue fundamental, porque si uno no se alimenta bien, pues nada con ellos. Qué bonito, chicas, de verdad, porque pues sí hay muchas veces donde uno escucha los testimonios y muchas veces ese es un tema también muy difícil, que cómo llegan las amistades y chocan, pero qué bonito que se haya convertido también en una especie de apoyo, por así decirlo. Sí, que o sea, hay veces que hay amistades que no, o sea, que no llegan como a hacer algo bueno, porque puede que también lleguen como a ese extremo de que no, o sea, solamente sean como, no sé, digamos que al alcohol o cosas así, entonces, Sí, pues, qué exacto. bueno que Uno ya tiene no. que aprender cómo a poner límites en Y sus también amistades. de igual manera yo siento que las malas amistades influyen mucho también en tu vida, tanto para ti como para, sí, como para tus personas, o sea, te ayudan a mejorar. Entonces, digamos que más como en el caso de uno siendo foráneo, es, digamos que estar más pendiente de con quién me estoy juntando o con qué amistad voy, porque tras de que uno está solo, es más fácil de pronto dejarse como influenciar, no hay nadie quien te apoye y que, oye, mira esta persona.
Entonces, como que ser muy inteligentes en esa parte de las amistades. Bueno, chicas, y cuéntenos cómo manejan todas estas situaciones y momentos de estrés, pues más que nada que lo que trae la carga académica. Bueno, a mí me gusta hablar mucho con mi mamá, hacer videollamadas, como que sí, comunicarme mucho con ella, em, salir con mis amigos, salir a caminar. Siento que algo que me gusta mucho es ver películas, ir como al cine yo sola y meditar me ha ayudado mucho. Todavía estoy aprendiendo, pero me ha ayudado. Sí, como siempre, yo creo que las mamás a uno siempre le dicen como que cualquier cosa que necesites cuando te sientas sola, sea la hora que sea, llámame. Bueno, pues en mi caso también apoyándome mucho como con el deporte. Siempre he practicado bastante deporte durante toda mi vida. Entonces mi mami tan pronto llegué pues aquí a Bucaramanga me dijo, busca un deporte pues para que te metas, distraigas la mente y demás. Entonces encontré un equipo de vóley que queda muy cerca de mi apartamento, muy bueno. Era el equipo, entonces pues por eso decidí entrar allí. Entonces claro, uno cuando está entreno como que la mente Era, güey. pasaron cositas, Ah, pasaron cositas. bueno, vean. Pasaron cositas en el equipo, rumores, pero... Entonces, pues claro, cuando uno está en voleibol o entrenando, etcétera, distrae la mente. Entonces, a uno, o sea, no se le pasa por la cabeza como universidad ni nada. Eso ayuda mucho, además de que, pues, cosas como la meditación, el deporte y demás, no solamente ayudan como mentalmente, sino físicamente. Ahora bien, viendo como todo lo que han pasado, ustedes como desde los lugares que vienen, ¿han sentido algún choque cultural, digamos, con algunas palabras o con algunas costumbres que llegaron aquí, cuando llegaron aquí a Bucaramanga? Bueno, pues en mi caso yo creo que no mucho. Digamos que en Barranca Bermeja hay mucha gente que dice pues ser como costeña de agua dulce, pero estamos en el mismo departamento que es Santander. Entonces siento que no hay tanto choque cultural, además de que pues los barramejos suelen visitar mucho Bucaramanga, entonces como más cercanía, yo ya conocía un poco la ciudad, entonces pues por mi parte no sentí tanto choque, de pronto más es como el acento porque allá en Barranca sí se habla ya más como cantado, demás, en cambio aquí es, sí, exacto, en cambio aquí es como muy seco, Muy cantadito. aquí, Y ya que hablan cantado. bueno, pues en Barranca hablamos aún más cantado. Y Ojalá. podría ¿Dónde era para? poner el micrófono. Por favor, tienes que pasar una luz para turno. Bueno, a mí me pasa que voy a necesitar ayuda de ustedes porque muchas palabras como que no recuerdo cuál es la palabra, pero bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, el tutti frutti en la costa, acá sería el salpicón, exacto. Palabras como, ¿cómo dirían ustedes que está lloviznando? O sea, que está empezando a llover. Bueno, allá es lloviznando. O hay palabras como, no sé, como referencias como, no es como, hey, o mano, sino eche, no joda, vente para acá. O también se dice mucho como el ventilador. Allá ventilador es abanico. Ahí esa me Hay como palabras así. Y también siento que algo que diferencia mucho a la costa de acá es la formalidad y la forma de ser de las personas. Ejemplo, acá mucho los jóvenes le piden como la bendición casi siempre a los padres. Allá en la costa uno no pide la bendición, o sea, de que uno lo llamen y pare pidiendo la bendición, no. Es como un tema más religioso por ese lado. Y como el hustear. A mí cuando yo acabo de llegar acá se me hizo muy difícil hustear, no a mis mayores, no a mis profesores, sino más que todo a algunos amigos que sí como que les gustaba más eso que decirles tú. Bueno, chicas, ya cambiando un poco de tema, cuéntenos cómo han hecho para manejar todo este tema de las finanzas, del ahorro, de manejar su dinero y que muchas veces no nos alcanza para todo lo que teníamos presupuestado. ¿Cómo lo han manejado? ¿Ha sido un reto? Bueno, pues en mi caso, digamos que no soy tacaña conmigo misma, pero también trato de ahorrar lo más posible, ya que pues, uno fuera mío sabe que no va a estar el papá o la mamá y dice, vale, tranquilo, tomen, tranquilo, tal cosa. Ya uno tiene que ser consciente como de sus propias finanzas. Entonces lo que yo siempre hacía era que, digamos, a base de la mesada que me daban, yo sacaba, por ejemplo, 50.000 pesos de esa mesada y las guardaba en mi closet o algo así. Entonces, yo sabía que esos 50.000 era para ahorrarlos para un futuro, para una emergencia o para darme uno que otro gustico. Entonces, también priorizando en qué cosas tenía que gastar plata y en cuáles no, porque hay gente que, por ejemplo, prioriza, no sé, el alcohol, además se dejan llevar que porque estoy parando, estoy solo, y luego se dan cuenta que no tienen dinero, no tienen transporte para ir a la U y demás. Bueno, en mi caso,
ya un presupuesto mensual de todo lo que voy a gastar. Entonces, digamos, como yo me cocino yo misma, saco el presupuesto para mercar, para ir a comprar la comida del mes cada 15 días. También para salir con mis amigos, para temas de la universidad, que casi siempre pues uno en diseño gráfico gasta mucho en épocas de parciales, entonces sería básicamente en eso. Y transporte. Bueno, y ya para finalizar, quiero como preguntarles y que asimismo dejen un mensaje para como los otros jóvenes que están a punto de irse a estudiar pues también a una universidad y que se van a ir también fuera de su casa. O sea, ¿qué consejo le darían ustedes a esas personas? Bueno, los consejos que yo le daría sería arriesguense, o sea lejos o cerca de su ciudad natal, aprovechen las oportunidades que se presentan. También les diría que se cuiden mucho en la alimentación, para que pues rindan más durante el periodo académico, también no tengan enfermedades y no se les compliquen pues, Chicos, para que simplemente no sufran de mala indigestión, o sea, toca decirlo, bueno, y entonces, pero pues yo ya terminé, ¿o no? Bueno, voy a proceder yo. Bueno, en mi caso, yo les aconsejaría, la verdad, que no le tengan miedo como Ay, que hagan deporte también, hagan deporte, la actividad física, no la dejen a un lado, es muy importante. sí, porque yo no soy tan deportista. Entonces, que sea más, no les tengan miedo, digamos, a abrirse, a ser como abiertos a tener más aventuras, a vivir más desafíos, a tener más experiencias. Tienen que abrirse a la gente. Tienen que abrir su conocimiento y compartir, sí, sin pena nada, porque uno se puede morir de cualquier cosa, entonces sin pena nada, y nada. Ante todo la confianza, ante todo Siempre si algo van a contarle a los papás, que saben que pues siempre van a contar con ellos. Así uno diga, no, marica, me van a regañar, no pasa nada, cuéntenles. así les dé pena en frente de sus amigos, en frente de cualquier persona, ustedes hagan lo que les nazca. Bueno, chicas, realmente muchísimas gracias Ay, no, por muchas gracias a abrirnos y ustedes. compartirnos este espacio, por ser tan honestas, por contarnos así sus vivencias a flor de piel, mejor dicho. Y no solamente para nuestros oyentes, sino también para inspirar cada vez a más y más jóvenes y estudiantes a tomar esos riesgos de los que tanto hablan. Y pues nada, la vida es una. Chicos, háganlo, sigan los consejos y la inspiración. Y pues chicas, son muy fuertes, realmente pues es todo un desafío. Entonces realmente muchas gracias nuevamente por estar aquí, por atender todas nuestras preguntas, y sería un placer volverlas a ver muy pronto. Ay, muchísimas Muchas gracias a ustedes por ustedes, invitarnos. sí. Bueno chicos, no olviden seguirnos, suscribirse, darle muchos likes, comentar y cuéntenos también qué más les gustaría saber, qué más cosas les gustaría ver, y déjenos también preguntitas, no sé, todo lo que se les ocurra para nuevos episodios de Pasaje Podcast.